Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar el evento en el cual analizaremos, básicamente activo refugio y, básicamente también los activos en los cuales podrá refugiarse el mercado en el momento en el que, pues pueda haber cierta aversión por el riesgo. Y esto lo vamos a ver en diferentes productos. Bien, las divisas normalmente, las majors, menos el dólar, suelen ser divisas de riesgo, además de las divisas como pueden ser divisas como las divisas ligadas a materias primas, neozelandés, canadiense, australiano, y estas son un poco aquellas que van ligadas bastante al apetito por el riesgo. Y en cambio, bueno, pues el dólar americano y el dólar y el franco suizo son aquellos que están ligados más a la aversión por el riesgo. Bien, en estos momentos llevamos bastantes trimestres viendo cómo el dólar se apreciaba y estamos viendo también por dos razones. Una es por la potencial subida de tipos y otra también por la protección del mercado hacia dicho producto. Tenemos que ver en gráficos diarios cuál es la relación o la situación, mejor dicho, que tenemos en este momento. Bien, en estos momentos estamos viendo cómo, habiendo pasado en periodos del 2001 en rangos del 1,17, 1,22, ya está muy claro cuál era la tónica y estamos viendo cómo está siendo bastante clara la tendencia. Y aunque hemos marcado varios suelos, habrá que ver cuál es la situación que nos deja el eurodólar de aquí a los siguientes 2 meses. ¿Por qué decimos estos 2 meses? Bien, pues básicamente porque hemos visto zonas de rebote bastante fuertes en estos niveles desde el 2015. No quiere decir que vaya a volver a suceder seguro, pero es muy probable que en estos niveles ya el mercado pueda rebotar. Estamos viendo cómo lo hizo en el comienzo del 15, en el 16, en el 20 y ahora estamos en los mínimos que habíamos marcado desde todo este periodo. Estamos viendo cómo por el momento no hay mucha volatilidad, se está comprimiendo y esto ya sabéis que al final suele ser un movimiento de consolidación y que nos suele dejar pues salidas tanto por un lado como por el contrario. En estos momentos la tónica es muy clara, estamos en movimientos muy bajistas, pero está tan sobrevendido el precio que es muy probable que el dólar afloje algo o que veamos movimientos correctivos. ¿Cuáles pueden ser los movimientos? Bien, vamos a analizar el movimiento en principio más plausible, es decir, el potencialmente más natural. Y estamos viendo cómo pasaremos por debajo de este nivel de soporte. Tenemos aquí un nivel de rangos y estaremos viendo cómo una potencial caída pues abriría niveles a cotas por debajo de la paridad, que sería un movimiento no muy esperado, bastante sorprendente y que tendríamos que analizar un poco dónde nos deja este nivel. Vamos a ver si coincide la amplitud, ¿vale? Vemos que coincide. Y vamos a ver que por debajo del 1,04 tenemos el nivel que es el nivel de soporte real, es el 1,0350. Estamos a unos 100 pips, que es una distancia bastante recorrible o bastante fácil de realizarla en un movimiento con un dato o o con una aceleración y ese es por ello que podemos testarlo con mucha facilidad. Tenemos margen entre el 1,0350 y la paridad porque hay 350 pips, que eso ya es un movimiento bastante fuerte que no puede ser o no es normal que sea realizado en una sola jornada o en varias jornadas sin apenas retrocesos. Bien, viendo como el potencial movimiento, digamos que estimamos que puede ser por debajo del nivel de soporte y
que podría ser alcanzado en dicho nivel. Bien, en este punto tenemos el nivel intermedio, es el objetivo parcial de deshacer parte del movimiento y estamos hablando que, como comentamos, ni siquiera llegaría a la paridad, estaremos hablando de 1,0140. Esto sería el movimiento inicial parcial si pasamos por debajo del nivel del 1,00. En estos momentos, el objetivo total, es decir, si deshace la totalidad del movimiento que estamos proyectando, estaremos viendo cómo el mercado podría llegar hasta los 0,9915. Y esto sería un momento bastante fuerte y tampoco tan descabellado, debido a que si el movimiento o la versión por el riesgo o por las divisas de riesgo continúa, es muy probable que podamos ver movimientos continuados en función de la tendencia que estamos observando. Esto sería el movimiento que podríamos entender como natural. Primero objetivo parcial y más tarde, tras un pequeño rebote, podría ser bastante normal que pudiéramos realizar este movimiento. Bien, esto respecto al escenario bajista. Si nos ceñimos al escenario alcista, en el cual podemos estimar que podamos ver un pequeño rebote en el precio, una relajación u oxigenación, estaríamos pensando cómo este movimiento, en el cual hayamos visto momentos muy fuertes a la baja, hemos bajado, hemos cedido muchísimo terreno. En este año hemos bajado unos más de 1000 puntos, ¿vale? 1100 puntos exactamente. Y bueno, el año pasado también bajamos desde el 91, 92 hasta el nivel en que nos encontramos ahora. Bien, en este punto nos encontramos que las bajadas han sido bastante verticales y que nos han dejado niveles de canalización como los que estamos dibujando. ¿Qué nos quiere decir estos niveles de canalización? Bien, normalmente cuando el precio cede terreno y le hace una pendiente natural, es decir, unos 45 grados, puede ser que veamos caídas con no demasiada violencia. Y en este caso tenemos una caída, una pendiente de aceleración con una graduación bastante alta y esto nos hace ver que bueno, pues, puede ser que se haya agotado el movimiento. Y nos situamos cada vez más cerca al punto de resistencia y en este momento en el que nos encontramos es muy probable que hagamos un testeo. Puede ser que el mercado se encuentre queriendo vender euros y esto puede hacer que volvamos a caer con más fuerza como vimos que hacía en el momento previo, pero sin embargo en un momento dado es muy probable que realice pues un cierre de cortos que sería muy natural y esto aumente a las probabilidades de que veamos un retroceso en este cruce al alza. ¿Cuál es el potencial movimiento? Bien, aunque es la tendencia tan fuerte, aunque es tan fuerte, siempre podemos confiar en que el movimiento nos puede deshacer o por lo menos puede deshacer un movimiento parcial y marcarnos un objetivo, ¿vale? En el caso que estimemos que sea esta zona en la que se pasa por encima de la resistencia, estaríamos viendo cómo tenemos dos objetivos, que no son ni muy alentadores ni muy amplios, es decir, no tendríamos capacidad para anular los máximos previos, que sería una reversión de la tendencia, por lo cual simplemente tenemos un mero retroceso y por eso comentamos que es muy probable que el mercado tienda a hacerlo o a realizarlo antes o después. Tenemos dos movimientos potenciales. El primero estaría situado en 1,0789 y el segundo estaría situado en 1,1094. En estos puntos es un movimiento relativamente amplio respecto a todo el movimiento a la baja y no respecto a la pendiente completa, pero sí que es un movimiento bastante interesante para configuraciones de operaciones. Estaríamos viendo cómo tenemos desde esta altura, desde 1,05, tendríamos hasta 1,0950, que serían unos 400 puntos largos. Habría que realizar este movimiento con confirmaciones, es decir, sería arriesgado hacer una venta stop, o sea, una compra stop por encima del nivel de resistencia, debido a que, bueno, pues podría realizarnos, como estamos en la tendencia bajista, podríamos realizar una
simple trampa alcista y volvernos a meter en el canal bajista, por lo cual habría que ver si nos metemos en momentos muy prematuros, es decir, podemos meternos en esta zona, podemos meternos en esta zona con canales internos o perforaciones de resistencias internas y con unos niveles de stop situados por debajo de los mínimos. Esta sería una operación relativamente sensata y viendo cómo el mercado no vuelve a entrar o no nos deja lugar a dudas en el momento en el que pasa por encima de la resistencia y nos confirma que podemos estar viendo apoyos, pero no entradas en el movimiento previo a la baja, ¿vale? Esto sería pues, un poco el movimiento que podemos estar esperando si es que queremos entrar en este punto para poder no crear demasiados pips y por lo menos estar en una zona segura. En el caso de que queramos entrar con una confirmación, sería básicamente esperar a que las órdenes limitadas nos marcaran un apoyo en la línea de soporte ante resistencia y que si el precio comienza a entrar en el canal previo, nuestros niveles de stop estuvieran muy, muy ajustados, con lo cual estaríamos intentando arriesgar una zona de puntos muy pequeña en comparación con el nivel objetivo que podemos estar marcándonos a lo largo de todo el movimiento que estamos previendo. Bien, vamos a ir a otro activo refugio. En este caso vamos a hablar del oro, que está siendo, bueno, en estos momentos en los cuales las correlaciones o muchas de ellas eh, han dejado de funcionar. Es probable que tengamos que ver en un momento dado un ajuste de las mismas. ¿Qué queremos decir con esto? Bien, hemos estado viendo cómo seguíamos patrones clásicos de eh, correlación en función del apetito, la aversión por el riesgo, y esto nos dejaba pues siempre bueno, pues, materias primas, u oro, o dólar, o rentas variables, índices. Teníamos unas correlaciones y unos patrones que eran muy marcados. Y estas correlaciones, aunque han cambiado a lo largo del tiempo, se han mantenido estables más o menos a lo largo vamos, de la historia. Y en estos momentos hemos visto cómo a veces o se están rompiendo estas correlaciones. Y hemos visto, por ejemplo, en este caso, cómo la correlación inversa que hay entre renta variable y renta fija, acciones y bonos, bueno, pues se ha roto. Y entonces es probable que antes o después, más antes que después, que tengamos que ver un ajuste de las mismas. Eso quiere decir casi irremediablemente que podamos ver subidas en bonos y caídas en renta variable. Esperemos que no demasiado, porque las caídas que hemos visto ya en los principales índices de renta variable, más en unos que en otros claramente, ya se han visto. Es decir, hemos caído 10, 12, incluso 20, ¿vale? A un lado y al otro del charco. Con lo cual estamos viendo como en el caso concreto del oro, eh, pese a que sí que hemos visto entradas y vimos en abril del 22, febrero, marzo, abril, pues en una zona otra vez cotizando por encima de los $2.000. Momento de situación de relativo pánico, salida de dinero en renta variable, salida de dinero con riesgo y entrada en divisas y en activos como el oro refugio. Pues estamos viendo cómo en estos casos no suben los índices, algo, pero tampoco demasiado. El oro está cediendo mucho terreno, están cediendo terreno muchísimo las materias primas, también por otra serie de factores. Pero tendremos que ver si el oro va a ser un activo refugio o no. O, sin embargo, vamos a ver cómo también relacionado con la situación del dólar, podemos ver entradas o salidas en el metal dólar. En este caso, hemos realizado una previsión, una situación en la cual vemos el canal alcista en el que estaba situado el oro, los movimientos laterales, los picos, los niveles específicos, los momentos que ha cotizado por encima de los $2.000, y ahora nos encontramos en una zona muy específica, que es la zona por debajo de niveles de soporte, que pese a haber pasado por debajo del nivel, estamos viendo aquí,
Sí que es cierto que no se puede en gráficos diarios, estamos en julio de 2022, no se puede confirmar que ha roto un nivel de estos tan importantes, a no ser que la ruptura sea pues, muy clara, o sea, un cambio de plano muy visible, porque si no nos haría movimientos como el que estamos viendo, ¿vale? Desnudamos muchísimo las velas, aunque tampoco es que haya mucho volumen hoy, pero nos desnuda las velas y nos realiza una especie de trampa bajista en la cual nos podría haber dejado colgados en un movimiento bajista y es muy probable que el mercado siga o tienda a los movimientos al alza. En estos casos, habíamos marcado que el objetivo previo de esta zona que sí que había pasado con cierta fuerza, incluso nos había marcado zonas de confirmación, se había quedado muy corto y estamos otra vez creando suelos y defendiendo estas zonas que estamos viendo aquí. En este caso nos quedamos muy cortos del 1723, que es el objetivo previo, y en este momento habrá que ver en esta situación de incertidumbre cuál es el entorno en el que nos tenemos que manejar. Bien, escenario bajista, habría que tener mucho cuidado, habría que ver si nos pierde estos dos mínimos. Y el escenario alcista sería una vuelta al punto previo o a los máximos previos que estábamos cotizando. Es decir, estamos buscando los 1800, sí, 1860, 1880. Esto sería un nivel muy natural. Estaremos viendo cómo el precio volvería a realizar una pequeña trampa bajista y nos situaríamos en los entornos otra vez de los 1.900 dólares. Sí, cae renta variable, veríamos el oro como un activo refugio. Todavía está en una situación muy lateral, tendríamos que ver también una relajación del dólar index o del dólar contra las principales divisas, debido a que tiene mucha relación la cotización de los metales o de las materias primas cuando están cotizadas en dólares, como es el caso de la mayoría, aun cotizando en otras también, pero el peso está en las cotizadas con dólares. Bien, esta es la situación que veíamos en el oro como activo refugio. Vamos a ver si podemos sacar índices de... a ver, índice del dólar y ver la situación que tenemos en este activo. Como veis, bueno, esto es un CFD, pero bueno, vamos, es el dólar index continuo sin vencimientos, que está bastante bien. Y podemos ver cuál es la situación que tenemos a lo largo del tiempo. Vamos a ponerlo ajustado en los niveles y veríamos cómo estamos viendo desde el 2015 pues, apreciaciones y movimientos laterales con movimientos bastante cíclicos, ¿vale? En estos momentos hemos visto como el movimiento ha sido muy alcista, muy potente, y por eso, como también comentamos en el euro dólar, estamos esperando que realice un pequeño retroceso. No queremos decir que la tendencia principal no sea la que es la que estamos viendo, pero sí que estamos o somos bastante bueno, previsores en el sentido de que tenemos o esperamos un movimiento de retroceso potencial muy cercano. ¿Por qué decimos esto? Bien, normalmente, vamos a borrar esta línea, normalmente las subidas y las bajadas deben de tener una pendiente, un grado, la pendiente de unos 45 grados y esto hace que aquellas subidas o bajadas en las cuales tengamos unos movimientos más exagerados, es decir, veis la pendiente de más de 45 grados, que podría ser un poco lo que estamos dibujando, es muy probable que el mercado antes o después corrija para volver a los niveles en los cuales podemos estar marcando aquí. Con lo cual, tenemos incluso unos techos que hemos marcado muy delimitados. Parece ser que son máximos decrecientes
Esto podría agotar el movimiento, pero hay que ver que ha tenido muchísima fuerza en ambos arranques de onda y habría que ver cuál es la situación en el caso de que no pase por encima de estos niveles de máximo, ¿vale? Vamos a borrar esta línea y vamos a dibujar el escenario más sensato. Estaremos viendo que si el mercado no consigue pasar por encima de estos niveles, estaremos hablando que nos podemos meter en un movimiento lateral e incluso que podamos ceder algo de terreno buscando estos mínimos. Y esto puede hacer que podamos, si el mercado continúa alcista en el dólar, podemos esperar que vayamos buscando un movimiento de apoyo, impulso en cierres. ¿Vale? Impulso en cierres. Bien, sería o podría ser algo similar a lo que estamos viendo. Esta corrección sería un movimiento bastante ordenado. Estaríamos viendo cómo continúa la tendencia alcista, pero cedemos algo de terreno, pasamos de planos muy verticales, con pendientes muy elevadas, a movimientos en los cuales tenemos apoyos en canales, subcanales laterales o lateral bajista, por decirlo de un modo, y que tenemos bueno, pues una relajación de la tendencia y una vuelta a niveles más atractivos que estamos viendo en el dólar index. Sería algo más sensato cotizar en 102, 102,50 y ver una pequeña relajación momentánea viendo lo que nos depara los siguientes trimestres, básicamente hasta final de año, ante la subida de tipos que bueno, vamos a ver tanto en este lado del Atlántico como en Estados Unidos debido a bueno, la galopante inflación que estamos sufriendo, crisis de cadenas de suministros, materias primas tensionadas, inversión en la correlación de bonos y renta fija y la tensión geopolítica que estamos viviendo. Con lo cual, son no pocos condicionantes que están haciendo que bueno, pues estos activos tradicionales, estas situaciones normales entre activos de riesgo y no riesgo, estamos viendo cómo en un momento dado volverán a ajustarse y volvemos a patrones que hemos seguido toda la vida y que el mercado nos puede dejar o por lo menos realizar ciertas previsiones a la hora de prever los movimientos. Bueno, este ha sido el análisis de los activos de refugio respecto a una situación de subida de tipos inminente, agresiva en Estados Unidos, Europa algo más relajada. Y bueno, como siempre, encantado de estar con vosotros. Os animo a que visitéis la página de Bison Trade de Miralta Bank y que bueno, ahí podéis tener todos los activos y los subyacentes con los que estamos analizando y que podéis operar, ¿vale? Acciones, opciones, futuros, CFDs, ETFs, fondos de inversión. Creo que tenéis toda la gama de productos para poder tanto invertir como aquellos que sean más ahorradores. Dar las gracias a FX Street, como siempre, un placer invitarnos a estos webinarios muy interesantes, en los cuales hablamos de la situación del mercado, de los activos que nos plantean. Muchísimas gracias, un saludo y hasta la próxima.